Hola a todos, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a recorrer un largo camino, nos vamos a ir muy atrás en el tiempo y vamos a recordar la primera final de Copa del Rey que disputó el Mallorca en 1991 ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Y lo vamos a hacer además con alguien muy, pero que muy especial. Esta silla que veis aquí al lado, que está vacía, va a estar ocupada ahora mismo a la vuelta de la publicidad, con alguien que ha sido muy importante en la historia del Mallorca, importantísimo, y que fue también el responsable de que el Mallorca llegara por primera vez en su historia a una final de Copa del Rey. Eran en 1991 palabras mayores para un equipo cuya máxima hazaña hasta ese entonces había sido estar 3 temporadas consecutivas en Primera División. Me refiero a Lorenzo Serra Ferrer. Con él vamos a estar ahora. Bienvenidos. Empezamos de la mano de Suzuki Technicars y de Ona Blava. Adelante. Ya veis, aquí a mi lado, el protagonista de la primera final de Copa del Rey que jugó el Mallorca en su historia, en 1991, don Lorenzo Serra Ferrer. ¿Cómo estás? Muy bien. Han pasado muchos años, pero muchos años. 33. 33 años de aquella final de Copa que yo lo he dicho antes, fue un verdadero hito en la historia del Mallorca porque el Mayor, bueno, vosotros habíais en 1987, había llevado al Mallorca al playoff por el título de Liga, habíais conseguido clasificar al equipo sexto, que fue un hito sin precedentes, pero el mayor registro de la historia del Mallorca hasta ese momento era haber permanecido 3 temporadas consecutivas en Primera División. Fíjate hasta qué punto hay que valorar lo que se consiguió en 1991. Bueno, yo tengo un recuerdo extraordinario, como tú muy bien has dicho, fue una página, diríamos, de la historia del Mallorca en la cual tuve la suerte de poder participar y colaborar. Y entonces, como tú bien dices, la estructura, diríamos, para conseguir estos objetivos mayores no era tanta. De hecho, en la Liga estuvimos muy apretados para, diríamos, mantener la categoría, ¿no? Pero en cambio en la Copa hicimos una brillante, diríamos, trayectoria para las eliminatorias y plantarnos en una final, ¿no? Así que es un recuerdo extraordinario para mí y me alegro que ahora podamos recordarlo a través de otra final que se ha presentado en Mallorca, que también tiene mucho mérito. Aquel Mallorca del 91 era un Mallorca de andar por casa. Tú lo has dicho antes, no a nivel de plantilla, porque había grandes jugadores, luego hablaremos de ellos, a nivel de estructura, Lorenzo, a nivel de estructura. Fíjate que veníamos de una época en la que el Mallorca llegó a entrenar incluso en el campo del Golden Rebasa, el Mallorca Atlético que tú empezaste a dirigir, que el Mallorca no tenía ciudad deportiva, que se entrenaba en el Luis Sillar o donde se podía, incluso en el Club Militar Esfortí, que a veces se entrenaba allí. La estructura del club no era ni mucho menos profesional. La dirigía Miguel Contestí, era un grupo de directivos, la mayoría de ellos, el 99% de ellos aficionados, que ponían su propio dinero. Había un gerente y poquita cosa más. No sé, incluso, no recuerdo si en el 91 ya había o no secretario técnico, o si todo lo hacía Miguel Contestí. No, la figura de secretario técnico no existía todavía, ¿no? No existía. Bien, consultaban con el míster y el presidente Miguel, pues de alguna manera era el que conectaba con los agentes que ofrecían algún jugador o
la posibilidad de que nosotros mismos también observáramos y pensáramos en la posibilidad de mejorar y reforzar lo que era la plantilla, ¿no? Pero bueno, con estas, diríamos, herramientas fuimos dignos. Yo creo que el Mallorca aquí empezó a sembrar una semilla que poco a poco fue creciendo y se consolidó, a pesar de que también hubo algunos baches de ascensos, descensos, volver a ascender. Pero bien, yo creo que estas cosas, nos gusten o no nos gusten, forman parte de la historia del Mallorca y yo creo que ya lo he comentado, algunas páginas brillantes sí ya escribimos. Vamos a hacer un poquito de memoria. En 1989 el Mallorca asciende en aquella histórica promoción ante el Español con goles de Nadal y de Vidal en el Luis Sillar. El Mallorca en la temporada siguiente es el equipo menos goleado de Primera División, hace una temporada muy brillante defensivamente, con los recursos ofensivos que tenía, que no eran muchos. El Mallorca hace una grandísima temporada, y en la temporada siguiente, en la 90-91, el Mallorca tiene problemas clasificatorios. A lo largo de la historia del Mallorca solía pasar que cuando el Mallorca jugaba en Primera División se mantenía, la temporada siguiente solía ir mal. Eso era típico, pero desde que se subió por primera vez en 1960. Se llega a las últimas jornadas con el agua al cuello. Hay un partido muy importante que es ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, efectivamente, al Atlético de Madrid, que ya se le había ganado en Palma en la primera vuelta, y desde ese partido que el Atlético de Madrid pierde en Palma en la primera vuelta, el Atlético no vuelve a perder ni uno solo más hasta que recibe al Mallorca en el Vicente Calderón, un Mallorca que llega obligado por las bajas, que no puede contar con Zaki Badu, tiene que jugar Covelo en la portería, y tú tienes que recurrir al filial porque había habido un problema con Bulik, se había marchado el equipo Bulik, que era el mejor defensa con mucha diferencia del equipo. Recurres a Perico del Campo y haces debutar ese día a Chichi Soler marcando a Schuster. Todo parecía perdido, fíjate lo que es el fútbol, ¿eh? Todo parecía perdido. Se lesiona Schuster en la primera parte, el Mallorca aguanta perfectamente al Atlético de Madrid y en los últimos minutos Claudio, que ya había marcado en la primera vuelta al Atlético de Madrid, le marca a Bel, consigue el 0-1. El Mallorca suma 2 puntos, entonces la victoria valía 2 y no 3 puntos, suma 2 puntos importantísimos. A partir de ahí el equipo sale de la zona de abajo y se empieza a poder no solo centrar en la Copa, sino en dar la permanencia ya como un hecho asumido. Bueno, es un repaso perfecto. Yo no me acordaba ni la mitad de los detalles, pero sí me acordaba un poco de este partido contra el Atlético de Madrid y el gol de Claudio de cabeza. Y sí que me acuerdo también de estos jóvenes futbolistas que no salían de la cantera del Mallorca, pero sí salían de una cantera que en aquellos momentos tanto La Salle como el CIDE eran un plantel fantástico para ir absorbiendo jugadores e ir incorporándolos. Y Perico Delgado, pues, Perico del Campo fue un jugador que después de la final lo traspasamos al Sevilla, igual que Marcos Martín, y creo que Chichi Soler quedó en el Mallorca, pero como futbolista ya diríamos hecho y muy experimentado y con un buen nivel, a pesar de que él pudiera tener pues unas limitaciones, pero en lo físico, pero después técnicamente era muy bueno y tenía una lectura del juego también extraordinaria en relación a la practicidad y la sencillez que él de alguna manera elaboraba y daba continuidad al juego en el centro del campo. Bueno, fueron momentos también muy buenos para ellos y también para nosotros, porque estos chicos, tanto Gabriel Vidal, que también salió de esta generación, sí, pues fue internacional. Fueron campeones olímpicos, Gaby Vidal y Chichi Soler en el 92. Soler, exacto, en las Olimpiadas que ganaron en Barcelona a Polonia. Gol de Kiko. 3-2. Bien, con 2 goles de un futbolista que yo tuve en el Betis, Kowalczyk,
que marcó los 2 goles. Bien, bueno, es igual, hacemos un repaso a toda esta historia que para mí me entraña, dentro de la humildad y de la modestia, porque el entrenador colabora, pero no es el único y principal protagonista, ¿no? El fútbol, el protagonista es el jugador, pero sí es verdad que yo también disfruté de participar y de ayudar a algunos futbolistas a consolidarse, y también a que el Mallorca se consolidara dentro de lo que eran los equipos que de alguna manera habían disputado objetivos mayores, porque jugar una final es un objetivo mayor, ganarlo es lo que más importa, pero para ganarlo tienes que llegar a la final. He querido empezar, antes de hablar de la final de Copa, he querido empezar por el final de Liga, por 2 motivos. Primero, porque me he referido al Atlético de Madrid, que sería el rival en la final, al que había derrotado el Mallorca en 2 ocasiones en Liga. Pero sobre todo porque aquella temporada, aquella 90-91, fue muy peculiar. Fue muy peculiar porque no recuerdo por qué, la verdad es que no recuerdo por qué, pero la Federación decidió que las eliminatorias finales de Copa se disputaran cuando ya hubiera terminado la Liga. Algo inusual, totalmente inusual. No la primera vez en la historia del Mallorca, porque ya le había pasado en una ocasión, y eso de hecho le llevó al descenso en 1962. Pero la Federación decidió que las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final se jugaran con posterioridad a que terminara la Liga. Con el Mallorca salvado, con el Mallorca con una dosis de confianza espectacular, jugó en cuartos de final ante el Valencia, ante un Valencia evidentemente muy favorito. El Mallorca pierde 1-0 en Mestalla, gol de Roberto, luego se iría al Barcelona, y en la vuelta, en un partido espectacular, que aún lo recuerdo, el Mallorca le da la vuelta a la eliminatoria, gana 3-1 y se mete por primera vez en su historia en semifinales de Copa del Rey. ¿Qué recuerdas de aquel partido ante el Valencia? En el que hay una jugada clave, porque con 2-1 para el Mallorca, Zaki Badou le para un penalti a Fernando. Ese penalti que le para Zaki Badou a Fernando es clave, porque si no el Valencia se hubiera clasificado incluso por el valor doble gol en campo contrario, y luego el Mallorca marca el definitivo 3-1 y es la locura en el Luis Sillar. Sí, recuerdo lo que muy bien has contado, estos pequeños detalles en relación a también el ambiente que se generó, y el Luis Sillar, cuando estaba desatado a favor del Mallorca, era una caldera. Era fundamental para que el futbolista recibiera toda esta situación, dirían, positiva que le llegaba, y el futbolista juega más relajado, más confiado, más seguro de sí mismo, y las dimensiones y el terreno de juego y todo el ambiente, el Luis Sillar era muy complicado para el oponente en relación a poder recuperarse de una situación como el fallar un penalti, que te puede de alguna manera solventar la situación. Sí. Uh-huh. O en este caso el ambiente a favor que tuvimos cuando Zaki pues paró el penalti, me acuerdo perfectamente, y después del 3-1, es decir, fue contundente este resultado y convincente para nosotros, para seguir apoyándonos mutuamente. El ambiente en el vestuario siempre es mucho mejor, el entorno del equipo, llámese prensa, directivos, aficionados, todo esto también ayuda a que el jugador se sienta valorado, se sienta de alguna manera apreciado. Y todo esto nos plantamos un poco a jugar esta final. Bueno, primero hemos hablado hasta ahora de los cuartos de final del Valencia. La semifinal fue ante el Sporting de Gijón. Al final 0-1 y 1-0. Efectivamente, al final la Copa, le ha pasado lo mismo este año al Mallorca. La Copa es un torneo en el que dependes mucho de la suerte, muchísimo, porque si te tocan Real Madrid o Barcelona, y más ahora partido único que te toque en su campo, es muy complicado. Si ellos quieren jugar para pasar la eliminatoria, es muy complicado. Les puedes eliminar, pero es muy complicado.
El Mallorca tuvo la suerte de eludir en esas eliminatorias a todos menos al Valencia. El Sporting, que en aquella época era un equipo fuerte, pero no estaba tampoco al nivel que había estado el antiguo Sporting de Gijón, de Ferrero, de Quini, de Siriaco, de Maceda, ya no era ese Sporting. El Mallorca juega un partido muy serio en el Molinón. Gana 0-1, gol de Hassan Nadir. Y en la vuelta, como dices tú, un gol al final. Recuerdo aquel partido como un partido en el que el Mallorca dejó al Sporting inédito en cuanto a ocasiones de gol. Prácticamente no llegó a la portería de Zaki. Planteaste un partido perfecto desde el punto de vista de cerrarle todos los espacios al Sporting, y en un contragolpe en el último minuto, recuerdo el gol de Álvaro, y eso sí que recuerdo el Luis Sillar como loco, con toda la gente absolutamente desquiciada, porque por primera vez en la historia el Mallorca iba a jugar una final de Copa del Rey. Sí, sí, muy bien descrito en relación al primer partido en el Molinón. Es cierto, a pesar de que no tenía esta aura de anteriormente, pero era un buen el equipo. Sporting, que era un buen equipo, era un buen equipo trabajado con Novoa, creo sí, que sí. estaba, que era un hombre también muy preparado futbolísticamente, y aparte que en Gijón, con el tema de mareo, fue ya uno de los primeros equipos donde se organizaron, estructuraron en la formación, y en cada plantilla, cada temporada había 10, 12 futbolistas de mareo, nacidos y crecidos allí, y esto yo creo que suma, da posibilidades a que el equipo sea esto, un equipo. Y bien, fue un partido de estos en los cuales piensas que no es a 90 minutos, piensas que tú tendrás la oportunidad en el Luis Sillar de intentar rematar o solventar alguna desventaja que te pueda haber, pero si nos íbamos con 2 o 3 goles era muy complicado ya y muy difícil. Así que fue muy serio, fue muy pragmático, todo en relación a mantener a cero la portería, y como teníamos un portero fantástico, está aquí, con todos los respetos, ha sido el mejor portero. Para mí sí. Para mí sí. Eso, la gente que no lo ha visto jugar lo discute. Normal, porque si no has visto jugar a alguien, evidentemente es difícil. Lo puedes haber visto por imagen de televisión. Yo he visto la llegada de Zaki Badou al Mallorca en 1986, después del Mundial de México. He visto toda la trayectoria de Zaki Badou en el Mallorca. También he visto jugar a Roa en el Mallorca y a otros porteros que puedan haber llegado posteriormente. Sí, como Toni dices Prats, tú, como Toni Prats, un grandísimo portero. Como dices, Toni Prats, que no lo haces debutar tú porque había debutado. Lo hago debutar yo en Tenerife. Sí, pero ya había jugado antes un partido en primera división de manera circunstancial ante el Athletic Bilbao. Pero tú lo haces debutar en Tenerife, esa es otra historia, que además con penalti, ya lo contamos en su día, que el partido de Tenerife con Toni Prats. Pero te decía, con todos los respetos, comparto tu opinión. Para mí, Zaki Badou es el mejor portero de la historia del Mallorca. Para mí bastante superior a Carlos Roa. 2 grandísimos porteros, pero Zaki era una dimensión. Ahora mismo sería imposible que el Mallorca pudiera fichar a Zaki Badou. Sí, imposible. Ha sido, bueno, yo también valoré continuamente y sustenté el trabajo sabiendo que Zaki en el último momento te puede ayudar a resolver las situaciones, ¿no? Y esto los defensas lo sabían perfectamente, pero el equipo también en algunos momentos se estiraba mejor porque sabía que una situación de pérdida no era un problema, se solventaba. Bien, era un equipo sólido, un equipo muy, diríamos, muy bien trabajado, ensablado, trabajado en relación a la presión desde la zona donde marcábamos, y también teníamos futbolistas que tenían un cierto nivel en relación a lo que era Paco Higuera, Orejuela, Luis García, 2 laterales que en aquellos tiempos tiraban, Izquierdo y Chano, en fin, y arriba el tronco era aún
Magdalena. Ahora me estás hablando de una época anterior. Ahora estamos en el inicio de la llegada de Zaki Badú. Pero esa es una época anterior. El Mallorca, esa generación espectacular es la que lleva al Mallorca al playoff. Luego ese equipo desciende en aquella fatídica promoción ante el Oviedo, que nunca entendí lo que pasó en aquella promoción. Bueno, hay muchas, pero bueno, vamos a dejarlo porque no es nuestra. Pero luego llega una nueva generación que empieza en segunda división, que sube al Mallorca, que es la generación de Ángel Pedraza, que es la generación de Parra, que es la generación de Sala, que es la generación de Serer, de Fradera, y arriba de jugadores como Claudio, como Álvaro. Álvaro, un jugador muy peculiar, muy pero buen jugador, pero muy mucho peculiar. Talento. Pero Hassan Nadir, y Hassan Fadil. Y un jugador que no lo hemos nombrado todavía, que era la gran estrella del Mallorca en aquel momento, sin ninguna duda, que era Miguel Ángel Nadal. Bueno, Miguel Ángel Nadal debutó el año que jugamos el playoff. En Barcelona, en el Camp Nou, con un partido extraordinario. Sí. Y bueno, y Miguel era el pulmón de todo en el centro del campo. Que aquí el Miguel Ángel Nadal, también para la gente que nos está viendo, escuchando ahora, y que recuerda al Miguel Ángel Nadal de la última etapa en el Mallorca, el Miguel Ángel Nadal de aquella primera etapa era media punta, un centrocampista, no era defensa, jugador que marcaba goles, porque jugaba muy cerca de la portería. Sí, porque tenía un juego aéreo espectacular y porque era un atleta, pero vamos, que yo no he visto otro futbolista con este perfil de naturaleza, es decir, que no era que trabajara en un gimnasio con un preparador físico especializado, todo era puro desde la naturaleza suya y bueno, me alegré muchísimo porque yo este futbolista aposté por él, como bien sabes, desde que estaba en el Mallorca Atlético y lo hacía entrenar ya en el primer equipo. Pero bueno, nos dio la razón, todo el apoyo que le dimos. Sí, porque había un entrenador, no vamos a dar el nombre ahora, había un entrenador del Mallorca B que no quería a Miguel Ángel Nadal, que no lo ponía y te tuviste que imponer tú. De hecho, tuvo que salir ese entrenador porque estuvo a punto de arruinar la carrera de Miguel Ángel Nadal. De hecho, Miguel Ángel Nadal llegó a estar prácticamente subido a un avión para fichar por el Zaragoza, y si no llega a ser por la intervención de Lorenzo Serra Ferrer, dando un golpe sobre la mesa, imponiendo su autoridad en aquel momento sobre el entrenador del filial, la historia de Miguel Ángel Nadal no se hubiera escrito en el Mallorca. A lo mejor no hubiera sido, es cierto, pero bueno, esto puede pasar y yo me hubiera podido equivocar, pero en aquellos momentos yo estaba convencidísimo que este jugador llegaría, ¿no? Y bien, es una anécdota más de lo que pasó. Vamos a la final de Copa contra el Atlético de Madrid. Por eso he hablado antes del Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid, de Jesús Gil, que no había ganado todavía ningún título con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no tenía entrenador. Bueno, tenía dos entrenadores. Dos entrenadores. Tenía el oficial, que era Santos Ovejero. Y él que estaba dirigiendo, que era Luis Aragonés. Y el que estaba dirigiendo en la sombra, que era Luis Aragonés. Porque las circunstancias habían llevado a que se hubiera cesado el entrenador que estaba entonces, a Tomislav Ivic. Llegó Santos Ovejero para acabar la liga, pero ya había un acuerdo con Luis Aragonés. Y la final, de hecho, la preparó Luis Aragonés, de manera oficiosa la preparó Luis Aragonés. El Atlético de Madrid de Orejuela, el Atlético de Madrid de Schuster, el Atlético de Madrid de Futre, el Atlético de Madrid, todos los jugadores, aquella estrella de jugadores, sí. Abel, Tomás, todos los jugadores vizcaíno que formaban aquel Atlético de Madrid. Pero la primera sorpresa, porque hubo muy poco tiempo para preparar aquella final de Copa, muy poco, porque creo que pasaron 15 días entre la semifinal y la final. La primera sorpresa es que la Federación obliga al Mallorca a jugar la final en Madrid, ante el Atlético de Madrid. Sí, hoy no sería posible. Esto fue el primer, diríamos, decepción que pudimos comprobar cómo que aquella situación se podía resolver de aquella manera, ¿no? Pero yo estaba muy metido en lo deportivo y es verdad que me acuerdo que el presidente, el señor Contestí, bueno, no podía entender y trató a través de sus gestiones para intentar cambiar esta situación en un campo neutral y que tuviera posibilidad el aficionado mallorquinista en acudir a respaldar, a apoyar y transmitir todo lo que tenía para que el equipo pudiera hacer un poquito más de frente, si es posible,
poder emplear esta frase, ¿no? Hacerle un poquito más de oposición. Que estuviera igualado el partido. Porque sobre todo, evidentemente, la diferencia que había en las gradas era increíble. O sea, era un 90% del Atlético de Madrid y un 10% del Mallorca. Sí, y gracias a este 10%, porque en aquellos momentos tampoco había esta infraestructura de poder organizar los viajes. Exacto. O tanto en un punto de la península y después por carretera, etcétera. Esto no pudo ser, y acudieron, no lo sé, 1.000, 3.000 aficionados, pero se hicieron notar dentro de lo que cabe, y yo creo que estos aficionados al menos salieron satisfechos, porque el equipo no les defraudó. En absoluto. Plantamos, yo creo que cara, estuvo muy bien organizado. Intentamos anular, diríamos, la creatividad, el talento que pudiera llegar a Futre, que con su velocidad pues también hacía estragos en el juego, pero desde el inicio del juego con Chichi Soler sobre Schuster, que en esto lo anuló, le hizo aburrir un poco y no participó en el juego, y después Petzerer también, que tenía una zancada al lado de Fradera, que era un poco el jugador que tenía una calma y una tranquilidad y una lectura de todo lo que podía suceder, y jugabas y veías jugar el Mallorca con algunos futbolistas como estos que hemos nombrado antes, pero sobre todo en la parcela central, que Futre tenía mucha movilidad en todo el ancho y lo largo del campo. Pues jugaron muy bien estos jugadores, ¿no? Mira, yo ese partido lo transmití para Radio Nacional de España, y era la primera final para el Mallorca, era una novedad para todos. Yo recuerdo el partido, o sea, mi sensación cuando transmites un partido, y más siendo una final, la primera final para el Mallorca, es un partido que tiene mucha adrenalina encima. Yo recuerdo el partido muy igualado, pero estaba equivocado. Yo ese partido lo he visto posteriormente, y ese partido, el Mallorca es muy superior al Atlético de Madrid. Tiene las mejores ocasiones del partido, con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Y el juego hilvanado, el control del juego. No me dio la sensación en el campo esa superioridad. Yo luego, viendo el partido, ese partido, de verdad, no se le tenía que haber escapado nunca al Mallorca, jamás. Hemos hablado, bueno, y de hecho lo llevamos a la prórroga, y todos estábamos convencidos que si llegábamos a los penaltis, Saki iba a resolver. Seguro. Porque te daba una confianza extraordinaria, y aparte que llenaba mucho la portería, no era fácil tirarle un penalti a Saki. Bien. Pero la curiosidad, hemos hablado antes de Zaki, para ver que en el mundo del fútbol nadie es infalible. Dos jugadores que salen en la segunda parte, Sabas y Alfredo Santelena, son los autores del gol de la victoria. Y el partido ya iba a los penaltis, porque de hecho en la prórroga ya nadie tenía fuerzas. Y hay una jugada de Sabas, que sale en la segunda parte, chuta, y el único error que comete Zaki Badu, yo creo que le habré contado en el Mallorca en cientos de partidos, le habré contado 2 o 3, el de Oviedo, justamente tuvo la mala suerte que quizás los 2-3 errores fueron en partidos importantes. Pero Zaki despeja en corto, le deja el balón muerto a Alfredo para que prácticamente se lo tenga que empujar al Bueno, yo creo que esto fue un poco un exceso de confianza, que él tenía tan fácil este balón que después se le escapó. Pero bueno, esto es humano, y esto también, el mejor escribante puede hacer un borrón. Pero no, todo el mundo estaba convencidísimo que Saki era clave. Y de hecho, tengo una anécdota de Gil, padre. Al terminar el partido quiso saludarlo, quiso conocerlo, porque vino por el pasillo del vestuario, estaba loco de contento por haber ganado, como tú muy bien dices, el primer título, pero quiso conocer a Saki Badu. Es una anécdota que me acuerdo como si fuera ahora. Y han pasado, como dices tú, 33 años de aquel encuentro. Lo pitó Ramos Marcos, era el último partido que pitaba Ramos Marcos, y mejor correr un tupido velo sobre la actuación de Ramos Marcos. No hubo ninguna jugada decisiva, pero los árbitros, cuando son veteranos, no necesitan ninguna jugada decisiva para decantar el partido hacia un lado o hacia otro.
Sí, es cierto. Esto no inventamos nada, ni queremos crear una polémica, ni reclamamos nada al final. Eh, Está claro que el árbitro, perdón, es una, un elemento muy decisivo Clave. en cualquier jugada que se aproxima o cualquier jugada que puede suponer algo, ¿no? Tanto en las faltas, o no hace falta pitar un penalti, ni hace falta expulsar. Basta que amonestes a dos futbolistas en entradas que son quizás normales, y si son para un equipo no lo hacen. Pero bueno, fue un gran árbitro. Sí. Ramón Marcos. Ramón Marcos fue un gran árbitro con mucha personalidad. Y bueno, yo lo conocí personalmente. No me sentí perjudicado por ahí. Pero es verdad que a veces uno también, es verdad que el color del cristal con que miramos, siempre lo miramos a favor nuestro, no lo miramos a favor o neutral, por decir, bueno, pues el árbitro ha visto falta, puede pitarla, o no hubiera podido pitarla. Pero bueno, no influyó el árbitro. No podemos irnos por una situación en la cual en aquellos momentos es verdad que se jubilaba, es verdad que era en Madrid, ante un equipo como es el Atlético de Madrid, que tenía ya un calado social muy fuerte. Pero bueno, está bien. Pasara lo que pasara en aquella final, como dices tú, el Mallorca se defendió hasta el minuto 120 con una dignidad absoluta. De hecho, mereció ganar aquella final, y yo creo que es un primer gran, imborrable recuerdo para todos los que pudimos vivir aquella final. Han pasado 33 años y el próximo sábado, día 6, el Mallorca se enfrenta al Athletic de Bilbao. Será la cuarta final de Copa de su historia. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué imaginas que puede pasar en la Cartuja? Puede pasar algo parecido en relación a que el Mallorca actual también es un equipo muy estructurado, con muy buenos jugadores claves en posiciones, diríamos, que tienen mucha importancia e influencia. El Athletic hoy por hoy tiene un estado de forma y unos jugadores también brillantes. Ernesto Valverde, el entrenador, es muy osado en relación a la recuperación, que intenta hacerla desde el inicio, y les exige a los jugadores un esfuerzo, diríamos, muy alto desde el minuto 1 hasta que pueden. Tiene fondo de banquillo porque hay jugadores de la casa que conocen perfectamente esta cuestión y entran enchufados. Pero yo confío en este Mallorca, en el cual también ha cogido un grado de autoestima muy bueno, muy bueno. El entrenador Aguirre es conocedor de estas situaciones límite, transmite bien lo que quiere conseguir, le llega al futbolista, y bien, a un solo partido no hay tanta diferencia ni tanto favorito. Veremos lo que pasa. Si el Mallorca es capaz de aguantar bien esta primera hora del partido, todo es a favor. Si encaja pronto, será un problema. Pero yo creo que buscarán anular un poco la conexión que todo el mundo conoce, que con Galarreta lo hace de una forma brillante. La pausa y el ritmo lo manejan muy bien. Y los dos Williams, la velocidad. Y hoy... A mí hay uno que me gusta mucho más que el otro. Hombre, son hermanos, pero no son iguales. A mí, yo a Iñaki Williams, con todos los respetos, pues sí, pero me parece... Incluso, fíjate que Nico Williams lo hemos visto ahora ante Brasil y poquito entró en juego, muy poquito. Tampoco es un jugador estratosférico, no, pero el mejor, para mí es mejor que su hermano. Con espacio son peligrosos, los dos. Pero el Mallorca no le va a dar espacios, eso correcto, no me preocupa. Correcto, yo he dicho que Aguirre es conocedor de la circunstancia, y cada partido que ha jugado contra el Athletic, Valverde, estoy convencidísimo que sabe que es una piedra en el zapato. Seguro. Y que le es incómodo este tema. Y a partir de aquí, bueno, pues hay que tener pues esta ilusión, que la tienen, hay que tener esta confianza, que la tienen, y hay que tener
esta lectura del partido en los momentos claves, como son balones parados o un contraataque un poco relajado con el Athletic, yo creo que tiene posibilidades y hay que confiar y ojalá que esto sea así. Curiosamente, este señor que tengo sentado a mi lado ha jugado 3 finales de Copa como entrenador. Ha ganado una, y le ganó a Osasuna. ¿Y quién entrenaba a Osasuna? Javier Aguirre. Javier. Una final difícil, dura, durísima, diría, ¿no? En donde el juego no fue tan brillante como la del Mallorca, que yo estaba de entrenador, y también la del Betis, del Barcelona. Jugamos contra el Barcelona. Aquella final era un partido muy complicado porque el Osasuna tenía unos futbolistas muy, muy fuertes físicamente. Sin ir más lejos, Huevo, que rindió muy bien en el Mallorca, pero ya estaba en aquel delantero centro australiano, que no me acuerdo del nombre. John Aldrich. Y después el centrocampista uruguayo, que después firmó con el Real Madrid, muy difícil también, muy contundente, con una lectura muy fuerte. Y bueno, las espadas estuvo en el alto, fue hasta la prórroga que decantamos, el partido terminó 1-1 y bueno, el Betis también en aquella final hubo mucho canterano que participó y tratamos de reforzar un poco todo el juego aéreo porque era una pieza un poco importante. Sacaste muy buenos jugadores de la cantera del Betis, tú, muy buenos jugadores. Sí. Bueno, sí, siempre me ha gustado, ¿eh? En el Mallorca aposté y también en el Barcelona, que subí a Iniesta con 16 años. Siempre me ha gustado dar posibilidades a esta gente que tiene ilusión y pasión por el fútbol. Hay que intentar ayudarle un poco, ¿no? En el Mallorca la lista es interminable de futbolistas que intenté ayudar y ellos me dieron la razón y algunos no, por circunstancias X, ¿no? Al final depende mucho de la suerte. Sí, hay un factor. Mucha también. suerte. Yo hay un jugador que creo que la suerte le ha perjudicado muchísimo. Hemos hablado de Chichi Soler y de Gabi Vidal, los dos campeones olímpicos en Barcelona 92. Chichi Soler tuvo una larga carrera en el Mallorca y era un jugador, como dices tú, que sabía aprovechar muy bien sus condiciones, las exprimía al máximo. Pero las condiciones que tenía Gabi Vidal eran increíbles. Y yo recuerdo, increíbles. Era un jugador que hubiera podido llegar donde hubiera querido. Y yo recuerdo en segunda división, en la temporada 92-93, un partido ante el Eibar. Recuerdo ese inicio de temporada con Gabi Vidal dando auténticos recitales en Somos, en Luis Sillar, auténticos recitales. Se iba de todos los jugadores que quería. Era un jugador al que le quedaba la categoría cortísima. Recuerdo una entrada de un jugador del Eibar, Gabi Vidal en el suelo, Gabi Vidal operado y Gabi Vidal que ya nunca volvió a ser ese jugador. Bueno, Gabriel Vidal era, por decirlo de alguna manera, para que te vayas un poco situando en la dimensión que estaba. No todo el mundo confió tanto en Gabriel, pero yo sí que confié mucho. Y Reixac, que entrenaba el juvenil del Barcelona, cada vez que se enfrentaba al CIDE, me lo decía. Me lo dijo Charlie, me lo dijo Reixac. Y estaba enamorado futbolísticamente de Gabriel Vidal, porque comentaba que lo que era la parada y la arrancada que tenía con el balón es que destrozaba a cualquier defensa que intentaras, diríamos, marcarle al hombre o a la zona, se escapaba. Y es verdad que cogió un poco de miedo con esta situación brutal en este partido, que se rompió, creo que la tibia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, jugó, pero hubiera podido hacer más. Es más, tengo otra anécdota. La selección estaba Vicente Miera, de seleccionador olímpico. Y yo lo había tenido profesor en el curso nacional de entrenadores en Girona, y me llamó en un partido que estábamos, no sé, estamos en segunda división, y me llamó para preguntarme cuál era el estado de Gabriel, porque me preguntó por Gabriel, no por Chichi Soler. Uh-huh.
fue después, en el transcurso del tiempo, que se quiso, diríamos, saber un poquito más profundidad, que Chichi Soler yo lo hacía jugar de lateral, de centrocampista, de media punta, por esa practicidad y por esa sencillez que entendía esta lectura. Muy práctico, de jugador juego. muy práctico. Muy bien. Práctico. Mejoraba, nunca empeoraba. Como mínimo, mejoraba lo que le dabas. Le daba un balón, pues él lo aprovechaba. Y la mayoría de veces mejoraba en claridad y en proyección para llegar a la portería. Bien, dicho esto, pues con Vicente Miera, esta anécdota es cierta, nunca la había contado. Pero él siempre preguntaba por Gaby Vidal. Y después salió Chichi y se lo llevó a los dos. De hecho, jugó más Chichi, que en algunos partidos jugó de lateral, acuérdate. Sí, lateral derecho, sí, me acuerdo perfectamente. En la selección. Lorenzo, tenemos que quedar otro día para hablar de tu carrera, de tu larguísima carrera. Has sido un personaje... Con Lorenzo Serra Ferrer se ha sido muy injusto. De eso ya hablaremos otro día con tranquilidad. Yo conozco bien a Serra Ferrer y fíjate que yo lo cuento muchas veces. Fíjate que tú y yo nos hemos peleado a veces, pero muchas veces nos hemos peleado. Bueno, diferencia de criterio. Sí, diferencia de criterio, pero se ha sido muy injusto con Serra Ferrer. Este señor que tengo sentado a mi lado, este señor es historia del Mallorca, pero historia en el top, es el entrenador que más partidos ha dirigido al Mallorca en primera división. Es el entrenador que llevó al equipo, es el único entrenador que ascendió al Mallorca 2 veces. Es el único entrenador mallorquín también que lo ha conseguido, ascenderlo 2 veces. Lo llevó por primera vez a una final de Copa, lo llevó a la 6ª posición de la Liga, que aquello era increíble en aquella temporada del playoff. Tenemos que ir a un día para hablar, para los más veteranos, para hablar solo de aquella temporada en el playoff, de todo lo que pasó. Fíjate que la Liga, por primera y única vez en la historia, decidió que los 18 equipos jugarían 34 jornadas, y al acabar esas 34 jornadas, en función de la clasificación, se dividirían. Los 6 primeros lucharían por el título, los 6 de en medio jugarían por una plaza en la Copa de la UEFA, y los 6 últimos por evitar el descenso, que luego el Cádiz se inventó un segundo playoff para no tener que vacar, ¿te acuerdas? Pero el Madrid hizo campeón, pero en la liga regular fue el Barcelona. Efectivamente. Con Terry Venables, que hizo campeón. Y en el playoff el Madrid le ganó el título. Hablaremos un día de esa... Esto es muy bonita. Tengo una historia muy bonita del ascenso en Logroño. Hablaremos también del ascenso en Logroño. Y otro día hablaremos también de tu etapa en la directiva, porque insisto... Lorenzo Serra Ferrer arriesgó su patrimonio particular. Lorenzo Serra Ferrer ejerció como director deportivo sin querer cobrar un euro, pese a que los administradores concursales le habían autorizado a cobrar. Nunca quiso cobrar para realizar un trabajo que ahora mismo es el que realiza Pablo Ortells y por el que se paga muchísimo dinero. No hubo suerte, porque yo creo que te equivocaste los compañeros de viaje, lo hemos hablado muchísimas veces, pero bueno, es que eso nunca puedes saber que alguien que en teoría es amigo tuyo te va a traicionar hasta el punto en el que se llegó. Sí, hubo de todo, porque en estas 4 temporadas que yo participé, pues 3 estuvimos en primera división, 3 de las cuales una no entramos en UEFA por un punto, acuérdate. Sí. Y después una que bajamos con 41 o 42 puntos, como ahora, que con 36, 37 se salvan. Pero descendimos y después no fuimos capaces de mentalizar y de hacer un bloque bien para subir. Pero era imposible trabajar en aquellas condiciones. Imposible. Bueno, fue complicado. Es una etapa triste para mí. Con la propia directiva torpedeando para que al equipo no le fuera bien. O sea, son sectores diferentes enfrentados. Aquello. Otro día lo contamos. Haremos varios programas. Haremos uno para hablar de la trayectoria de Lorenzo Serra Ferrer como entrenador del Mallorca, y otro para hablar también de esos 4 lamentables años con personajes nefastos en la historia del Mallorca, como Biel Cerdá, como Pedro Terrassa y como Uxclas. Bueno, mejor correr un tupido. Sí, mejor correr un tupido. Bueno, Lorenzo, échate menos el fútbol. ¿Tienes pensado volver a entrenar ya o no? ¿O ya no? No, hace tiempo ya que decidí esto y de retirarme, porque yo empecé muy pronto, tú muy bien lo sabes, y de una manera circunstancial. Empezamos los dos el mismo año.
Bueno, empecé yo muy En el Mallorca, joven. en el Mallorca. Empezamos los dos en el Mallorca en el 83. Pero yo en el Mallorca ya venía del Poblense. Ya Sí, venía no, tú sí, pero yo de- mi trayectoria profesional, por eso yo a Lorenzo le tengo mucho cariño, a pesar de que insisto que no hemos peleado mucho, pero Lorenzo empezó en el Mallorca el mismo año en el que yo empecé a trabajar, en 1983, y han pasado, este verano se van a cumplir 41 años. Exacto. Y bueno, y por también situaciones personales mías y de mi familia, pues ya decidí no seguir. Tuve posibilidades de irme Sí, lo sé. por afuera, pero ya está, es una etapa pasada. Yo creo que hice cosas que yo nunca pude imaginar que podía hacer. Yo, por conocimientos, por preparación, por estado físico, por todo, yo te digo, Lorenzo, que mañana mismo podrías entrar al equipo que quisieras, y estoy seguro, vamos, me jugaría la mano. Estoy seguro que ahora Lorenzo llama a su intermediario y le dice, ponme en el mercado, y Lorenzo tarda 5 minutos en recibir una oferta. 5 minutos. Bueno, no lo sé, pero ya decidí esto y yo creo que es lo mejor, porque en la vida también faltaría más, pero la familia, esto del entrenador es una profesión muy bonita, pero también Muy exigente. muy exigente, que te desconecta del entorno más próximo, de amigos, familia, y esto a mí llegó un momento que me sabía mal, ¿no? Y bien, decidí estas cosas, decidí esto y procuro ver fútbol. Con la pregunta que me has hecho, procuro ver fútbol. Un fútbol que ya es diferente porque puedo cambiar, si no me gusta el partido busco otro, y antes esto no era posible, pero ahora ya hago fútbol a la carta. Mister, un placer haber recordado estos episodios tan históricos y tan épicos de la historia del Mallorca. Molt bé, muchas gracias. Lorenzo Serra Ferrer es el primero, pero no será el último de los protagonistas que desfilarán aquí en este estudio antes de la final del próximo sábado día 6, porque hoy hemos hablado de la primera final de Copa, la del 91, hay una segunda en el 98 y una tercera en el 2003, y tendremos también protagonistas para hablar de todos ellos. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars y de Ona Blava. Gracias por haber estado con nosotros.